el ejemplo más puro es el de los bonos 2020, porque las Cortes de Nueva York están intentando dilucidar si los bonos fueron emitidos legalmente conforme a la Constitución venezolana. Entonces, ese caso es el mejor ejemplo. La ley aplicable es la ley del lugar donde se emitieron los pagarés. Como los bonos se emitieron en Venezuela, la ley aplicable es la venezolana. Entonces parecía que Venezuela, o PDVSA más concretamente, tenía la razón cuando dijo este era un contrato de interés público nacional, necesitaba la aprobación de la Asamblea Nacional. No me cabe ninguna duda, y si yo hubiese estado en la toma de decisiones en ese momento en PDVSA, mi punto es, si voy a poner como garantía un activo de la nación venezolana, 50.1%, que es como ceder el control, yo tengo que solicitar permiso a la Asamblea Nacional. Estimados amigos de su programa Venezuela en Crudo, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast. Hoy tendremos como invitado especial a Ramón Aguilar Camero. Ramón Aguilar Camero es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, la UCVET, especialista en Derecho Procesal de la misma universidad y en Derecho del Trabajo por la Universidad Católica Andrés Bello, la UCAP. Tiene además una maestría en Arbitraje Internacional en UNIR, España, y un doctorado en Derecho de la UCB. Con más de 30 años de experiencia en litigios, negociación y arbitrajes en los campos de derecho civil, mercantil, laboral y contencioso administrativo. Se desempeña como árbitro y mediador del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje en Caracas, Venezuela, y también es socio internacional de la firma AMS Abogados, con sede en Madrid. Adicionalmente, ha sido profesor en la Universidad Central de Venezuela, en las cátedras de Derecho Civil y Derecho Procesal, a nivel de pregrado y de Teoría General de Proceso, de especialización en Derecho Procesal a nivel de posgrado. Yo creo que todavía está dando clases, Ramón, ya nos lo va a aclarar cuando comencemos. Ramón, bienvenido a Venezuela en Crudo. Verdadero placer. Tenemos el honor de conocer a Ramón desde hace unos 6 años atrás, más o menos, aproximadamente, y sencillamente hemos establecido una muy buena relación. Bienvenido, Ramón. Gracias, Horacio. Bien, yo comenzaría por pedirte, Ramón, que a pesar de que acabamos de ver el currículum muy resumido, yo lo leí completo, es muchísimo más amplio, pero que nos dijera un poco quién es Ramón Alfredo Aguilar, de dónde viene, cómo tú llegaste a la universidad. Después me cuentas la universidad, pero ¿cómo es eso? ¿Quién es Ramón Alfredo Aguilar Camero y de dónde viene? Bueno, Ramón Alfredo Aguilar Camero es un caraqueño, nacido en la parroquia San Juan de Caracas, en la Universidad Concepción Palacio, donde nacen los caraqueños. Ah, caramba. Criado también en San Martín, Artigas. Estudié en escuela pública. ¿Y conoces el Guarataro? Por supuesto. Claro. Especialmente cuando hacían el metro, cerraron la avenida San Martín y había que pasarse por el Guarataro, los eucaliptos. Estudié en escuela pública, en liceo público y en mi amada Universidad Central de Venezuela. ¿En qué liceo estudiaste? En el Liceo Aplicación de Caracas, cuando estaba en la avenida Páez del Paraíso. Del Paraíso, correcto. Yo estudié en el Andrés Bello. Éramos rivales. Bueno, mi mamá es maestra, luego estudió Derecho. Mi papá era vendedor y un poco todero, también luego ya adulto estudió Derecho. Y de cada una de sus respectivas familias fueron los que alcanzaron los títulos profesionales, lo cual me puso encima ese hándicap de que yo no podía hacer menos, ¿no? O te ponías a Derecho o ¿cómo ibas a hacer, no? Y bueno, estudié la carrera de Derecho, la saqué en 4 años. Desde que comencé, trabajé en tribunales, fui asistente legal y luego comencé en Fogade un par de años cuando nadie sabía lo que era Fogade, pero pronto ya no tenía más dónde escalar porque llegué a consultor jurídico adjunto y firmé una firma de abogado en el año 1991 y desde allí me he dedicado al libre ejercicio de la profesión, siempre litigando, asesorando empresas, también asesorando trabajadores en un ejercicio mixto en el área laboral, mucho de función pública, algo de carrera administrativa, derecho civil, que es una de las cátedras que dicto,
Y bueno, con orgullo Cevista, allí también hice posgrado. Luego concursé, ingresé como profesor de escalafón y ahorita tengo la categoría de profesor agregado. Fíjate, ahora que tú mencionaste que también trabajaste mucho o interactuaste o ejercicio profesional en el área de la defensa laboral de empresas y de trabajadores. Yo más adelante vamos a abordar esto porque necesito hacerte algunas preguntas, algunas consultas al respecto. Pero vamos a retrotraernos otra vez a ese momento. ¿Y cuándo comienzas a ser profesor, a dar clases en la Universidad Central de Venezuela? En el año 2005 ingresé por concurso de credenciales y luego hice concurso de oposición. Esto es algo bien sabroso para los que nos gusta la academia, para otros es un terror. Hay profesores que luego que tienen 15, 20 años contratados, los llaman a concurso y no van, porque los concursos son bien exigentes, pero es que así deberían ser los concursos. Podríamos decir que tienes 20 años como profesor. Sí, 20 años como profesor. Y también pronto entré al posgrado, di en el posgrado de niños y adolescentes, en el posgrado de laboral y en el posgrado de procesal, que es la materia que considero que manejo de manera más amplia. Y digamos una cosa, desde el punto de vista del ejercicio, ¿te gusta de verdad litigar o te gusta alguna otra área procesal? Los litigantes son procesalistas. Perdona que es que yo soy ingeniero litigante, pero no soy litigante. Sí, los procesalistas lo que estudiamos es precisamente los diferentes tipos de litigios, los principios que rigen los litigios. Todo abogado debería tener un posgrado de derecho procesal si quisiera ser litigante. No es una exigencia formal, pero es una recomendación académica. También podría yo decir, y si estoy equivocado me corrige, que eso te obliga a conocer muy bien el marco legal de Venezuela en todos sus aspectos, porque si vas a estar en la parte procesal y luego en un litigio, tú sabes, los jueces y los abogados contrarios siempre están buscando poner una conchita de mango, a ver dónde te equivoca, dónde te pela, ¿no? Bueno, para hacer una analogía que a lo mejor es fácil de entender, de repente hay un oncólogo, bueno, que sabe de cáncer, o habrá un neurólogo que sabe de la parte de cómo funciona. Pero si hay que operar, hay que llamar a un cirujano. Ese cirujano no basta con que sea cirujano. Ese cirujano tiene que entender el problema oncológico o tiene que entender el problema neurológico o tiene que entender el problema cardíaco. Porque si no, no se trata de llegar y echar cuchillo, no se trata de que yo me paro allí en el juicio y digo, tengo que saber cómo expresarlo, cuándo expresarlo, cuáles son las pruebas que se necesitan. Y allí hay una gran diferencia o un vaso comunicante entre la teoría y la práctica. Muchos creen que la práctica es ir a tribunales, pero eso no los convierte en expertos. Lo que son es procedimentalistas, porque se saben los trámites. Pero si mañana cambia la ley, no funciona. Entonces, el verdadero procesalista o el verdadero litigante o el mejor litigante o el que puede tener mejor éxito es el que sabe la materia sustantiva y sabe cómo llevarla. Y cuando uno habla con un cliente, muchas veces el cliente tiene la razón, pero no tiene las pruebas. Entonces uno tiene que decirle, lamentablemente usted no tiene cómo eso es un poco esto. lo que, por lo menos yo lo digo desde mi punto de vista otra vez, que la verdad procesal no necesariamente es igual a la verdad verdadera. Porque si tú estás en un juicio y no puedes demostrar lo que es la verdad, entonces no tienes la verdad, aunque tengas la verdad. Así es. Un poco complicado, ¿no? Pero así es el derecho. Ahora, una pregunta. Claro, ya tú comenzaste a ejercer ya en un momento en que habían cambiado políticamente las cosas en Venezuela, o tú habías ejercido durante, digamos, en la cuarta o en la quinta, pues para darle una determinación. Porque a mí me gusta precisar algunas cosas. Obviamente cuando en Venezuela la legislatura estaba en el Congreso era una forma diferente de legislar que cuando se sustituye por la Asamblea y es unicameral. Desde el punto de vista legal, si tú lo hiciste, si no, bueno, ¿notaste algún cambio? ¿Hay algún cambio importante en eso? Definitivamente. No fue un cambio abrupto, pero hubo un cambio, por supuesto. Yo estoy en tribunales, yendo a tribunales de 1985 y el cambio de gobierno, de régimen, de sistema. No me gusta la diferencia entre la cuarta y la quinta república porque eso es un error histórico. Pero la diferencia se vino dando, incluso en algún momento hubo una diferencia positiva.
se dictó la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se crearon tribunales especializados, se dio dinero, se hicieron salas, se trajeron equipos de filmación, equipos de grabado, se le dieron cursos a los jueces y eso funcionó. Funcionó tanto que muchos abogados de otras áreas migraron al área laboral. Por supuesto, en la medida en que la ley se va deteriorando y en que las decisiones se van politizando, y en que en la medida, en el área, por ejemplo, laboral, cuando tú le das poderes a la inspectoría y la inspectoría puede detener, poner preso a un empleador porque no hace un reenganche, bueno, ya tú entras a un estado de violación del Estado de Derecho y ya el ejercicio de la profesión y la vida misma se hacen complicados. Cuando tú vas a una cárcel, yo no soy penalista, pero cuando tú vas a una cárcel y no te dan el respeto como abogado, cuando el procesado quiere pedir un defensor privado y no se lo permiten, entonces no solamente es que el abogado no puede trabajar, es que le están violando los derechos del abogado y lo más importante, los derechos del que está detenido, quede investigado, inmediatamente se convierte en una víctima. Claro, pero también los retrasos que ocurren en los juicios y más allá de algunas irregularidades o algunas fallas que no son subsanadas, definitiva van en contra de esa persona, porque imagínate, han habido casos, muchos incluso que yo conozca, algunas personas que han sido presuntamente acusadas de un delito y están en la cárcel 3 y 4 años y cuando van a juicio demuestran que era inocente. ¿Cómo queda eso ahí? O sea, yo creo que el sistema judicial en un país, mi opinión también, es uno de los pilares fundamentales para que una democracia funcione y funcione correctamente. El sistema de justicia, cómo se imparte justicia, quién imparte justicia y las garantías que tenemos los ciudadanos de que eso va así. Es una máxima que la justicia tardía no es justicia. Y además, esto es una muestra del sistema del poder público. El poder público, como tú sabes, se descompone históricamente en ejecutivo, legislativo, judicial. En Venezuela, como somos diferentes, tenemos 2 poderes más, pero los funcionarios públicos, incluidos los jueces, incluidos los fiscales, por mandato constitucional deben ser elegidos por concurso, por capacidades. Cuando tú designas los funcionarios a dedo y los quitas a dedo, entonces ese funcionario pierde un requisito fundamental del sistema judicial, la independencia, porque él va a depender de que lo pongan o lo quiten. Entonces ya las decisiones no son jurídicas, sino que son políticas, vienen desde arriba o peor, son corruptas. Sí, o sea, también eso, ¿no? Uno lo ve, o por lo menos lo siente como ciudadano. El silencio administrativo también es una forma de no impartir justicia, porque al tú no tener una respuesta y pasa el tiempo, o sea, yo me estoy sintiendo perjudicado, que es una de las cosas que hemos sufrido en carne propia y que no voy a pedir tu opinión al respecto, ¿no? Pero lo sufrimos primero porque creo que no fue una justicia ecuánime, que equilibrada, y segundo porque el silencio administrativo, que ya pasa más de 20 años, pues no hemos podido saber cuál es la decisión con respecto al caso de los despedidos de PDVSA. Ahora bien, yo sé en la época que te conocí, pero Ramón Alfredo, ¿puedes compartir con la audiencia cuándo saliste tú de Venezuela y si es posible, decirnos cuál fue la razón que te impulsó a tomar esa decisión, aunque hubiese sido en tu contra, no lo sé? Te lo dejo al libre albedrío para que tú nos digas, porque yo sé cuándo nos conocimos, pero no sé si ese fue el momento que había salido o había salido antes. Sí, con mucho gusto, con un breve preámbulo. Como te dije, yo soy un muchacho que me crié en un barrio, como cualquier otro, que estudié en un liceo público, en una universidad pública. Fui muy feliz de estudiante, sin 2 bolívares en el bolsillo. Y el monto 2 bolívares, tú lo recordarás, claro, era lo que costaba el comedor universitario. Pero pronto trabajé, pronto me compré un carro y pronto me compré un apartamento, luego monté una oficina y bueno, fue próspero, tan próspero que podía dar clases donde prácticamente no se cobra nada, como lo hacen la mayoría de los profesores, que somos por vocación. Y eso era, bueno, como dice el dicho, tristemente, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Sin embargo, bueno, trabajando tanto tiempo en litigio, atendiendo tanto tipo de reclamos,
me tocó algo muy personal, que fue mi amigo, mi compadre Fernando Albán, un líder de Primero Justicia. Estuvo en Nueva York en la Asamblea de la ONU. Cuando regresó el 5 de octubre a Venezuela, fue detenido en el aeropuerto. 5 de octubre, ¿recuerdas el 5 de año? octubre, sí, como no, de 2018. 5 de octubre del 2018. Y bueno, para ponértelo simple, yo lo vi detenido en los tribunales el domingo 7, que me dejaron hablar con él, y el lunes 8 lo suicidaron. O sea, fue arrojado desde el piso 10 del edificio del Seviño en Plaza Venezuela. Inmediatamente el ministro Reverol dijo una cosa, Tarek William Saá dijo que él se había suicidado por una ventana de un baño, porque en el baño no hay ventana. Y bueno, emprendimos, que yo no soy penalista, con apoyo de otros expertos en derechos humanos y con penalistas, emprendimos una lucha póstuma, pero para procurar justicia. Obviamente no se puede revivir a los muertos, pero por lo menos para identificar los culpables, para que haya una responsabilidad y para que no se repita. Emprendimos esa lucha, denunciamos al director del SEBIN, denunciamos al ministro, denunciamos al propio Tarek William Saá por encubrimiento. Como la fiscalía no nos hacía caso por una norma que permite ir a poderes, fuimos a la Defensoría del Pueblo y bueno, y pareciera que hicimos un poco de ruido al respecto. Y a los pocos días una comisión de la DGCIN fue a mi oficina, fue a mi casa a buscarme. Y bueno, eran dos alternativas. O estuviera ahorita preso allá en Venezuela. Con suerte. Con muchísima suerte. O bueno, más nunca regresé a mi casa. Yo salí un día de mi casa a una reunión y nunca pude regresar. Tuve que irme por la trocha a Colombia y estuve 4 años en Bogotá. Una historia complicada, triste, lamentablemente repetida, ¿no? Exacto, muy conocida además en la forma personal. Yo les quiero recordar que estamos conversando con el abogado Ramón Alfredo Aguilar Camero, una persona que conocemos hace ya 6 años y con quien hemos establecido una relación profesional y, ¿por qué no?, de amistad también interesante. Y creo que tenemos muchas cosas que compartir. Ustedes van a poder ver este podcast en todas las plataformas que tenemos en YouTube y en Spotify y toda la información en las plataformas de PDVSA Ad Hoc. Y en Colombia, te dedicaste al ejercicio libre, no creo que, a menos que hayas estudiado en Colombia, si lo hiciste, ¿en qué área te desempeñaste? Porque si te fuiste en el 2018-19, por la cuenta que yo saco, te agarró muy cerquita la pandemia, ¿no? Sí. En Bogotá, cuando llegué, como en Venezuela habían vientos de cambio porque se había instituido el gobierno interino, yo me fui cuando, fácil de recordar, en finales de febrero del 2019, justamente cuando estaba la entrega de la ayuda humanitaria en Cúcuta. Que ocurrió exacto en febrero del 19. Bueno, yo llegué y dije, bueno, a lo mejor me regreso en unos meses, ingenuamente, ¿no? Si lo ves desde esta perspectiva de ahora. Y bueno, dije, bueno, pero para no perder el tiempo en estos meses que yo creo que voy a estar aquí, y por si acaso voy a convalidar el título, me inscribí en la Universidad Católica de Colombia y hice mis estudios, me convalidé, pero eso no es automático, luego tiene que ir al ministerio correspondiente para que te lo certifiquen, luego al colegio de abogados, que bueno, allá tiene otro nombre. Y mientras estaba esperando eso, llegó la pandemia. En la pandemia, bueno, como todo el mundo, triste, aproveché de escribir un trabajo sobre la economía digital, sobre los trabajadores de Uber, los trabajadores repartidores, si son trabajadores o no son trabajadores. Lo hice de derecho comparado, bueno, tenía tiempito para revisar la jurisprudencia alemana, italiana, brasilera. Bueno, el libro es un compendio de derecho ¿Pero ese comparado. fue tu primer libro o habías escrito? No, en lo absoluto. Nosotros hemos hecho... Si no nos lo dice, no lo sabemos. Bueno, en nuestra página web de AMS Asesores Jurídicos, allí están las publicaciones casi todas, salvo las que no pudimos en digital porque están en papel. Hemos hecho obras sobre derecho laboral, sobre derecho procesal, sobre derecho civil también, de familia. Las principales son de derecho laboral, pero hay otros campos, derecho administrativo, derecho funcionarial, siempre buscando el equilibrio que debe haber en esas relaciones, ¿no? Okay. Preparamos ese libro y en esa oportunidad también me llamaron para colaborar
con la revisión de los juicios internacionales que estaba llevando Venezuela, todos derivados de las expropiaciones, de las obligaciones dejadas por Chávez y por Maduro. Como se sabe, la deuda venezolana se estima en 160.000 millones de dólares y habían... A final de año va a ser un poco más. Seguramente porque los intereses siguen corriendo. Y bueno, como mi área de especialidad es la área de litigio, y a pesar de que eran litigios internacionales que versan sobre leyes venezolanas, como por ejemplo el caso de los bonos 2020, o incluso el propio caso del alter ego de Cristalet, todos tienen que ver con ley venezolana, y he trabajado como coadyuvante, experto en ley venezolana en estos procesos. A ver si lo pongo como lo pondría un ingeniero, ¿no? O sea, quiere decir, ok, hay unas demandas, por supuesto las conocemos plenamente, esas demandas, aunque se ventilan en tribunales internacionales y tienen unas defensas y unas acusaciones de abogados y de jueces internacionales, siempre tienen un origen, un cable a tierra, que es el derecho y el marco legal y constitucional de Venezuela. Es correcto. Además, el que lo defiende no está defendiendo una tienda ni una transnacional, está defendiendo un Estado. Entonces, en la defensa tiene que tener cuidado de no por una mejor defensa técnica o un buen argumento, llevarse por el medio de la Constitución venezolana o los principios venezolanos o los intereses venezolanos, que aunque parezca paradójico, puede ocurrir. Entonces, hay que darle apoyo a todos esos abogados para que conjuguen los derechos aplicables, porque hay varios derechos aplicables. Como tú lo mencionaste y yo lo conozco, el caso de los bonos 2020, yo creo que sería tal vez un buen ejemplo. El ejemplo más puro es el de los bonos 2020, porque las Cortes de Nueva York están intentando dilucidar si los bonos fueron emitidos legalmente conforme a la Constitución venezolana. Entonces, ese caso es el mejor ejemplo. Claro, y está claramente establecido, y lo hemos dicho en muchos lugares, en la primera instancia, me perdona porque hablando para que los venezolanos nos comprendamos, en primera instancia dijeron que nosotros no teníamos razón, que eso era legal, que valía la prenda, o sea, la garantía, que era el 50.1, es el 50.1% de las acciones de Citgo que están en poder de PDVSA Holding. Ahora bien, nosotros apelamos en su momento, fuimos a la segunda instancia, que es el segundo circuito en Nueva York, y fue a la Corte Superior, y entre ellos dijeron a la Corte de Primera Instancia, señora jueza, usted tiene que revisar esto bajo la óptica, considerando el marco legal y constitucional de Venezuela. Acaba de fallar otra vez. Yo la verdad que no entiendo un poco. Cuando tú dices fallar es porque erró o porque la juez se llama faila. Bueno, porque falló quiere decir que falló, ¿no? Pero ella emitió entonces una sentencia, ¿se puede decir? Sí. Ok, una sentencia diciendo que no, pues, y usó una jurisprudencia que desde mi punto de vista es aislada, no está dentro de la jurisprudencia que yo conocía, que yo pude entender de lo que los abogados nos dijeron. Tú tienes una opinión sobre eso, que me gustaría que compartirla con la gente. Con mucho gusto, y veo que además como ingeniero eres un muy buen abogado. He sufrido mucho con ustedes, rodeado de abogados desde la mañana hasta la noche. Sí, el caso parecía que se iba a ganar, o había unas altas expectativas de ganar, cuando la Corte Superior de Nueva York le opinó a la Corte del Segundo Circuito, una Corte Federal le pidió opinión a una Corte Estatal sobre el Código de Comercio de Nueva York para saber cuál era la ley aplicable para los pagarés. Y se determinó lo que se había dicho, la ley aplicable es la ley del lugar donde se emitieron los pagarés. Como los bonos se emitieron en Venezuela, la ley aplicable es la venezolana. Entonces parecía que Venezuela, o PDVSA más concretamente, tenía la razón cuando dijo este era un contrato de interés público nacional, necesitaba la aprobación de la Asamblea Nacional y ni siquiera se pidió esa aprobación, de manera que el régimen de Maduro, a través de PDVSA, produjo esos documentos con el agravante y el calificante, porque lo que realmente califica que sea un contrato de interés público nacional es que dio en garantía el 50.1% de las acciones de Citgo Holding, que es Citgo. Y bueno, pues se pensaba que habían aumentado exponencialmente las posibilidades de ganar. Sin embargo, en esta reciente decisión que tú estás comentando,
la juez americana interpretó la jurisprudencia venezolana, pero lo interpretó mal. O sea, sin duda alguna, por supuesto, soy respetuoso de su criterio, porque es una juez. Eso va a apelación. La apelación creo que se hizo ayer o antier, hace pocos días. Eso va a ir en apelación porque utilizó un caso que es el caso de Andrés Velázquez, donde se dio una opinión de que eran los contratos de interés público nacional, pero allí no se discutió lo que aquí se estaba discutiendo. Lo que aquí se estaba discutiendo era si las empresas del Estado pueden hacer contratos de interés público nacional. Ella concluyó que no, porque en Andrés Velázquez, en el caso de Andrés Velázquez, no se mencionó eso. Pero lo que no se mencionó es porque no se mencionó. Hay otros casos, como el caso de Edelca, incluso en el caso del Banco Central, donde tanto la Sala Constitucional como la Sala Político-Administrativa han establecido que sí se pueden hacer contratos de interés público, ergo hay que pedirle autorización de la Asamblea Nacional. Entonces creemos que esa apelación, si se analiza, además siendo los jueces americanos expertos en analizar el precedente, porque ellos trabajan en base a jurisprudencia, creemos que existe una gran posibilidad de que esa sentencia nuevamente sea revertida. Ustedes están escuchando a Ramón Alfredo Aguilar Camero, que está conversando con nosotros acá en el podcast Venezuela en Crudo. Ustedes lo van a poder ver en YouTube o en Spotify y pueden tener esta información a través de las plataformas de PDVSA ad hoc. Y lo van a seguir escuchando porque les voy a hacer una pregunta. O sea, yo, otra vez, como ingeniero, cuando yo veo esto, yo digo, caramba, ¿cómo es que puede suceder que PDVSA, y te voy a decir cómo yo lo interpreto, si estoy equivocado, dame, que no importa, lo recibimos. Si PDVSA, dentro del giro corporativo de la empresa, de lo que a ella le corresponde, puede endeudarse. No, yo no creo que tenga que pedir permiso para endeudarse. ¿Por qué? Porque ese es su giro comercial. Luego vendrá la rendición de cuentas y entonces veremos si el endeudamiento fue bueno, si fue malo, si era correcto, si era oportuno, etc. Lo que sí a mí no me cabe ninguna duda, y si yo hubiese estado en la toma de decisiones en ese momento en PDVSA, mi punto es, si voy a poner como garantía un activo de la nación venezolana, 50.1%, que es como ceder el control, yo tengo que solicitar permiso a la Asamblea Nacional. A mí no me hubiese cabido ninguna duda de eso. Ahora bien, ¿cómo es que me van a decir que yo puedo hacer esto, endeudar a la empresa y poner una garantía que se hubiese perdido ese activo sin haberle comunicado esto a la Asamblea Nacional? A mí eso no me cabe en la cabeza y tampoco me cabe en la cabeza la interpretación de la jueza. Como tú dices, pues bueno, sí, es la jueza. Como después me voy a referir a la del juez Starr y quiero saber tu opinión, pero yo no veo cómo puede haber llegado a esa conclusión sin haber considerado en profundidad un tema tan delicado. Yo no sé si yo estoy demasiado equivocado porque la verdad yo todavía no salgo de mi asombro. Bueno, a veces se prepara la motivación para llegar a una conclusión y a veces se hace una conclusión y después se monta la motivación. Por supuesto, lo correcto es lo primero. Sí. La jueza ni siquiera llegó a ver el tema de la joya de la corona, que es Sigo, ¿no? No, simplemente dijo, bueno, como es una empresa del Estado, no firma contratos de interés público, ya no me interesa más nada. Fue muy simplista, atacó a los expertos venezolanos, cosa que no era necesaria, porque al final del día todo se reducía a analizar las tres sentencias que tenía sobre la mesa, y es triste y extraño, ojo, no puedo hablar más de una juez federal, pero sí y menos en público. Pero sí es extraño que desde el punto de vista académico, es extraño que se haya equivocado de una manera tan radical. Bueno, de equivocaciones hablamos. Hay otra cosa que voy a empatar con lo que aunque me desvié del camino que quería seguir en la conversación, no importa, ahora lo retomamos, pero es que si de equivocaciones hablamos, hay algo que yo he dicho siempre, y la verdad procesal no necesariamente es la verdad verdadera, y eso yo lo sufrí, o lo sufro, o lo sufrimos en carne propia con el dictamen del juez Stark, una decisión sobre el alter ego que nosotros estamos obligados a acatar porque es un juez federal, pero que nadie me pueda obligar a mí a estar de acuerdo con ella, porque sencillamente eso no ocurrió. Y por más que he buscado alguna
prueba posible, más allá de la que él dijo que en una noticia de prensa había aparecido que le habíamos entregado $1.000 millones a Guaidó. No hay ninguna posibilidad de probar lo que nunca ocurrió. Entonces, ante esa situación, uno se siente como desguarnecido, y entonces tú tienes que ver con lo que tú nos dijiste al principio, es que el proceso no puedo demostrar, pero es que él no pudo demostrar que esto era verdad. Yo creo que un recorte de prensa no puede ser suficiente para ello. Entonces uno va a apelaciones y tampoco. ¿Qué hace uno con la justicia entonces? Yo de verdad lo digo sinceramente como ingeniero, no puedo ir más allá. Hemos sido muy respetuosos, hemos acatado todo lo que nos han ordenado, pero no podemos estar de acuerdo con esa decisión. Bueno, yo, ante todo, si te viera como si fueras un cliente, como si fueras una persona con un problema, o que representas a una empresa, en este caso a un Estado con un problema, tendría que hacer esa parte psicológica que a veces nos toca a los abogados. Primero comienza por entender que esa empresa estaba perdida en el año 2018. Sigo estaba perdida en el 2018. Sigo en el 2018 tenía un embargo por un tema de alter ego de Maduro con PDVSA. Además, estaba el 50.1% empeñado a nombre de los bonistas 2020 y el 49.9% restante estaba empeñado a la empresa rusa Rosneft. Absolutamente cierto. Te lo pongo simple, la empresa valía menos 50%, no cero, porque estaba empeñada toda la empresa, pero en el holding estaba empeñado el 50.1%. Entonces, esa empresa en el 2018 estaba perdida. Y tenía una deuda de 4.500 millones de dólares. Una deuda interna. Entonces, esa parte no me la sabía, pero gracias. Yo digo lo que veo en el expediente, o en los expedientes, porque son muchos expedientes. Pero, como ingeniero, bueno, ustedes agarraron esa chatarra y empezaron a rearmar la casa, el barco, lo que sea, la estructura. Y han pasado 7 años y ustedes todavía, digo ustedes porque tú eres el presidente de PesaJoc. Absolutamente. Ustedes, Sigo, Pidijol, de la Asamblea Nacional. Completo, la cadena corporativa. La cadena corporativa, incluida la República con la Asamblea Nacional. Ustedes han mantenido la propiedad de Sigo hasta hoy, con más de 60 juicios encima. Yo creo que eso es un buen trabajo de ingeniería. Que tú quieres que salga perfecta. Es complicado porque estás en un país que no es tu país, en un sistema que no es tu sistema, no eres un Estado verdadero. Los jueces federales no ven a Venezuela, sino, ¿qué leen los jueces federales? Las noticias, que Venezuela es narcoterrorista, terrorista. Cuando tú intentas explicar que tú estás representando a la Venezuela democrática, bueno, ya es como, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Quién es este señor? ¿Quiénes son estos señores? Claro, estamos diciendo la verdad, pero hay otra verdad, que Maduro es narcotraficante, que el presidente Trump no quiere a los venezolanos emigrantes ni a ningunos otros. Entonces, eso, aunque parezca mentira, puede influir, o parece verdad más bien, puede influir, y las decisiones no son tan cuidadosas, y sobre todo hay algo muy importante, deferentes. Los jueces, por ley, por jurisprudencia, deben ser deferentes con los estados extranjeros, con los estados soberanos. Venezuela, yo siento que no está teniendo esa deferencia. Sin embargo, estamos en el sistema de justicia, sigue funcionando la justicia, bueno, y hay verdades que salen. PDVSA ganó el litigio en Nueva York con el juez Raikoff, diciendo que no había alter ego entre PDVSA y PV Holding. Y lo interesante de eso es que los hechos eran prácticamente los mismos que en Crystal X decidió, y en Owen, Illinois, decidió estar, y el tercer circuito. Claro, Ramón, pero hubo algo distinto. En Nueva York nos permitieron defendernos y defender nuestro punto. En Delaware, cuando fuimos a la Corte de Apelaciones, nadie nos preguntó y retrotrajeron el término hasta el año 2003 o 2004. Pero nadie nos preguntó ni nos dio oportunidad de defendernos. En Nueva York sí nos defendimos. Yo creo que tu audiencia se va a aburrir, pero yo le voy a decir a mis alumnos de posgrado que vean esto y que les parece. La verdad es que yo no creo que se deben aburrir, porque yo pienso que... Pues sale. No le estoy restando interés. Es un tema, solamente que tú lo manejas, pero a lo mejor muchas personas no lo entienden. ¿Qué te puedo decir yo? Todavía queda una apelación en Delaware
y posiblemente un certiorari que para los venezolanos es como un recurso de casación. En esa apelación se va a discutir si es aplicable o no la ley de Delaware que exige fraude. O sea, más allá de los manejos que hizo Maduro, lo que se exige es saber si hubo fraude. Y una cosa es mal manejo, desorden, y otra cosa es que yo cree una empresa fantasma para no pagar mis deudas, que es el típico caso del alter ego. Entonces, todavía hay tela que cortar. Y además, yo creo que te lo escuché decir a ti en uno de estos programas o en un video, si las cosas políticas cambian en Venezuela para bien, si hay una transición, seguramente todos estos procesos se van a suspender, se va a ir a un proceso de reestructuración administrativo como han hecho muchos países y Venezuela puede ser el país con el mayor crédito del mundo por su riqueza. Por supuesto, el crédito también es credibilidad. No hay credibilidad en un gobierno que no cumple. Claro. Pero en un gobierno serio, con capacidad de endeudarse porque tenga crédito de confianza y crédito de bienes que dar en garantía y oportunidades que dar en un país, estoy seguro de que Citgo no se va a perder. Es cuestión de tiempo, sí, obviamente. También, y que coincidan los tiempos. Pero fíjate, Ramón, yo de verdad que de verdad no era mi intencionalidad llevar la conversación por este camino, pero sobre la marcha, pensando rápidamente, yo dije, bueno, pero es que este es un tema de interés de todos los venezolanos y además de esto recibimos muchas preguntas y siempre lo que quiero decirles es que, como decía el filósofo del béisbol, lo he dicho varias veces, Yogi Berra, el juego no se termina hasta que se acaba. Y este juego no se ha terminado. Esto todavía tiene. Y hay tantos y tantos jinetes del apocalipsis que han anunciado la debacle, el final, se acabó, no hay más. Y hemos tenido que salir al frente. Entonces yo sí creo que opiniones de una persona con conocimiento de la causa absolutamente siempre ayuda a esclarecer esto. Y por eso me fui un poco por ese lado, porque estaba buscando una suerte de apoyo para poder explicar que todavía hay un espacio. Y les recuerdo, es Ramón Alfredo Aguilar Camero, abogado, graduado en la Universidad Central, con posgrado también en la UCAP y el UNIR de España, si no me falla la memoria, y además convalidaste el título en Colombia, entiendo. Sí. Ok, porque te dio tiempo para eso, ¿no? Ahora, ¿cómo llegaste a Madrid? Porque veo que la empresa tiene su sede en Madrid. Bueno, en Colombia estuvimos 4 años, estuvimos litigando algunas cosas, comenzamos a apoyar en los procesos internacionales donde está Venezuela. Allí tuvimos un trabajo interesante, casi todo era por vía telemática. Bueno, hacíamos visitas aquí a Estados Unidos en algunas oportunidades. Incluso representamos a la República en Colombia, en un caso, por ejemplo, el consulado de Bucaramanga, que la casa del consulado de Venezuela no pagó nunca y había que devolver la casa, pero nos estaban demandando. Representamos allí a Venezuela, pro bono, además, sin cobrar nada. ¿Pero hubo bono? No hubo bono, sin cobrar nada. Y también haciendo un poco de derechos humanos, ayudando a las personas a hacer solicitudes en Interpol, presentar denuncias en la Comisión Interamericana, pidiendo asilo. Y allí, en la firma de Madrid, se estaba trabajando precisamente en el área migratoria principalmente y algo de arbitraje. Y además ganó Petro. Entonces, en el año 2022 ganó Petro y los amigos, colegas que trabajábamos juntos, que estábamos allí, decidimos que no era una buena idea quedarse en Colombia. Por qué, pero también me suena conocido. A pesar de que teníamos las capacidades técnicas y estábamos trabajando algunos casos interesantes, pero bueno, el miedo es libre, ¿no? Cuando ya te persiguieron una vez, parece que no es una buena idea quedarte mal parado en otra parte. Donde no se te ofrece seguridad. Claro. Y en Madrid, no sé si trabajas en la parte migratoria o en la parte de arbitraje. Sé que eres requerido en muchas oportunidades de juicio, por eso tienes un amplio conocimiento de todos estos juicios que tenemos acá, PDVSA ad hoc y algunos de los que tiene también la República, porque te requieren como experto conocedor del marco legal y constitucional de Venezuela. Pero ¿qué hacemos en Madrid? Igual, lo mismo, solamente que tenemos una sede operativa allá. Claro, tenemos contactos con las organizaciones arbitrales, con los colegios de abogados. Hay una idea de la Cámara Iberoamericana de Arbitraje, que tiene sede en Costa Rica, en Brasil y en España, que es una idea muy interesante porque la idea es competir con el CIADE.
El CIADI es el Centro de Arbitraje para Inversiones. Venezuela se salió del CIADI bajo el gobierno de Maduro, de Chávez, cuando Maduro era canciller. Y seguramente cuando venga el nuevo país, la nueva estructura democrática, vamos a tener que seguir enfrentando esos arbitrajes. Como mínimo conciliando. Y si no, bueno, discutiendo, porque el tema de los arbitrajes, la expropiación se hizo, pero ¿cuánto cuesta eso? O sea, invertiste 25 millones y quieres 700 millones. Hay que defender esos procesos, ¿no? Y una idea es que, por ejemplo, en vez de irnos al CIADI o a la Cámara de Comercio de París, que es en otro idioma, que es costoso, o aquí mismo a Washington, a lo mejor si nos vamos a Costa Rica o a Brasil o a España a través del Centro Iberoamericano de Arbitraje, vamos a tener primero nuestra propia cultura, nuestro propio idioma, un conocimiento más directo de las realidades y seguramente un poco menos costos de lo que serían otros tipos de arbitraje. Entonces hemos estado trabajando en eso desde el aspecto, digamos, administrativo, colaborativo, gremial, principalmente, y también continuamos, por supuesto, prestando asesoría internacional, como te dije, en materia de derechos humanos, en materia de litigio y en materia de arbitraje. Estoy haciendo lo que siempre he hecho, solamente que más en el ámbito internacional. Mira, Ramón, me quedan 6 minutos y quiero que, a ver si estás de acuerdo, que se lo dediquemos al tema laboral. ¿Y por qué? Bueno, como tú sabes muy bien, ha habido mucho ruido sobre trabajadores petroleros, demandas, este tipo de cuestiones, y desde el punto de vista de lo que uno piensa, de PDVSA ad hoc, tenemos algunos puntos de vista. Obviamente estamos viendo hacia el futuro, y yo creo que de cara al futuro, solo en el camino con un cambio en el modelo político de conducción y que entremos en una transición democrática con un gobierno democrático, todo este tipo de cosas comenzarán a tener solución. Yo no he visto todos los podcasts que tú has hecho sobre asuntos laborales. Sé que por lo menos van 4. Yo creo que yo he visto 2 nada más. Pero me interesa eso porque más allá de hablar un poco sobre la actualidad, y yo creo que tú has participado en algunas entrevistas de carácter público dando algunas respuestas a esto, para no engancharnos en esto, a mí me gustaría escuchar la voz, la opinión de un experto de cara hacia el futuro, porque el tema laboral es como el tema de la educación. Yo creo que eso hay que empezar a resolverlo desde el primer día. El primer día del cambio, tú vas a tener una masa de trabajadores en todos los ámbitos, incluyendo el sector petrolero, por supuesto, el sector de los hidrocarburos, demandando una cantidad de reivindicaciones justas por demás. Pero ¿cómo complacer esto? ¿Cómo hacer esto bajo la situación crítica terrible? ¿Tú podrías darnos alguna ilustración sobre eso? Tómate el tiempo que consideres necesario, porque yo creo que sí sería un aporte importante, no que lo otro no, como tú dijiste, eso está sobre la marcha, pero esto sería un aporte importante para lo que queremos hablar de futuro, de una nueva Venezuela. Bueno, gracias por no preguntarme por los trabajadores de PDVSA, porque he tenido la idea de dar opiniones acerca de los supuestos representantes que tienen, explicando que no representan a nadie y que los están revictimizando. Bueno, y lo que recibo son algunos improperios por allí, por Twitter. Aunque por allí me dieron un agradecimiento, me siento complacido con eso. Bueno, reconstruir Venezuela obviamente no es sencillo en ningún ámbito. Pero el ámbito laboral es la vida. Porque el hombre viene al mundo a vivir, pero a vivir trabajando. Porque el trabajo es la forma de proveerse el sustento. El trabajo está en la Biblia. Pablo decía, el que no trabaja no come. Entonces, el trabajo es la actividad principal que hacemos los seres humanos en el día a día. Y la educación es para la vida y para el trabajo. Nosotros creemos que se ha destruido completamente el sistema laboral. La Constitución venezolana y la ley o las leyes son prolijas en derechos, en garantías. Yo me atrevería a decir, por supuesto no me he leído todas las leyes laborales del mundo, pero sí he revisado muchas, y yo me atrevería a decir que no existe una ley y un formato constitucional que tenga más garantías laborales que las venezolanas. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, eso nos evidencia que el papel no es la solución, que la solución es cumplir con lo que dice la ley.
¿Qué va a pasar acá? En primer lugar, creo yo que hay que arreglar el tema del salario. Por supuesto, el salario hay que subirlo a $500. Sabemos que eso no va a ocurrir. Primero porque no puede ser, porque generaría aún más inflación. Ahí hay que involucrar a los economistas. Pero hay que quitar ese concepto criminal de la bonificación del salario, la desalarización. En este momento el salario son 130 bolívares. Eso en dólares creo que no llega ni a 50 centavos en este momento a tasa BCB. Por ahí vamos, por ahí vamos. A tasa BCB. O sea, eso no puede ser. Porque en Venezuela, cuando éramos felices, cobrábamos 4 meses o 2 meses de utilidades, pintábamos la casa, comprábamos una nevera, un televisor, los estrenos y el niño Jesús. Y en vacaciones cobrabas un bono vacacional, y bueno, y te ibas a la playita si fuera una semana. Y cuando terminabas 15, 20 años de trabajo, tú tenías un dinero con el que terminabas de pagar tu vivienda. Y además se aportaba al FAO, al Fondo para Vivienda, lo que llamamos todavía política habitacional, y tú pedías un préstamo y te prestaban a una tasa preferencial. Todo eso funcionaba porque había una base, la base salarial. Cuando tú le cambias el nombre al salario y se llama como se llame, bono de guerra, bono de productividad, bono de transporte, bono de lo que sea, bueno, sobrevive, porque eso es lo que tú percibes, pero solamente sobrevive. No tienes ahorro, no tienes seguridad social, no tienes prestaciones sociales, no tienes utilidad, no tienes vacaciones. Entonces, lo primero que hay que negociar en ese momento de cambio es, bueno, vamos a ir haciendo progresivamente los aumentos de salario, pero vamos a llamarlo por su nombre. No son bonos, es salario. ¿Qué implica eso? Que la hora extra se paga con base al salario, el día de descanso se paga con base al salario, las vacaciones, las utilidades y todo lo que acabamos de decir. Y recuperamos nada más y nada menos. Imagínate tú el FAO. ¿Cuánto dinero había en el FAO, en el Fondo de Vivienda? Eso se perdió. Y las prestaciones sociales, bueno, las de PDVSA se las robaron. Pero todas se las robaron, porque llegó un día en que, bueno, mira, ganas 2 bolívares por 20 años, toma 40 bolívares. ¿Cuánto es eso? No, en dólares no existe la nomenclatura. Eso, yo creo que eso es fundamental. Pero para eso, además, necesitamos recuperar la libertad sindical. La libertad sindical. La sindicación, formación del sindicato, negociación colectiva y huelga. Huelga. Bueno, a ti te votaron por una huelga, ¿no? Huelga. Bueno, pero es que la huelga es el mecanismo legal de autodefinición que tienen de autodefensa que tienen los trabajadores. Por supuesto, tiene unos mecanismos, ¿no? No es una cosa así a lo quiebrapiedra, tal, a lo tirapiedra, no. Pero la libertad sindical, tenemos que renovar los sindicatos, tenemos que renovar la CTV, todo eso fue invadido, todo eso le pusieron el adjetivo bolivariano, pero no hay ningún problema en que la cosa se llame bolivariana, porque es nuestro padre libertador, pero el problema es que era dependiente de una línea política. Y eso no puede ser así, porque las comisiones tripartitas son el Estado, la empresa y el trabajador. ¿Qué quiere decir eso? Que son 3 partes, no una. Si una controla a las demás, ya no hay comisión tripartita. Claro. Entonces, esa negociación, el nuevo gobierno tiene que convocarla y hay que sentarse. Vaya usted a saber con quién. Vamos a renovar, creo yo que hay que renovar esa dirigencia, legitimarla y decirle también, cuidado con lo que me pide, porque si me pide mucho, no va a poder ser. Vamos a hacer un equilibrio, como tienen que ser las relaciones laborales, un equilibrio. El sistema de seguridad social, bueno, no sé si es un tema macro, porque hay que inyectar dinero, hay que reconstruir hospitales, hay que volver a crear fondos de pensiones, no sé si será en dólares. Yo no estoy diciendo aquí cosas maravillosas, estoy dando unas luces de cuáles son las vías que hay que acometer. El desmontaje y la inamovilidad. Parece una tontería en este momento, pero Chávez inventó la inamovilidad, Maduro la continuó, inventó la inamovilidad que no es, porque la inamovilidad de la mujer embarazada y la inamovilidad de los sindicalistas y de ciertas condiciones son legales, son hasta constitucionales, pero inamovilidad para todo el mundo. Y si despides al trabajador y no lo reenganchas, vas preso. Eso es inaceptable, eso es una locura, eso es un estado de cosas, de chantaje. Y además, ¿para qué se quiere quedar trabajando alguien que no gana nada? O sea, todo es perverso. En la inamovilidad definitivamente hay que desmontarla. Me preguntaste sobre los textos. Yo tengo un texto de la diferencia entre inamovilidad y estabilidad. Creo que es el texto que más revisan a nivel internacional, porque las páginas avisan, y el texto que más revisan a nivel internacional
es ese que distingue entre la estabilidad y la inamovilidad. Y por último, que esto puede tocar a PDVSA, la función pública. Como dije en un comentario inicial, los funcionarios públicos deben ser de carrera, deben entrar por un concurso, por capacidades. Hay que depurar la función pública general, tanto la administrativa como la judicial, como la legislativa, como la fiscal, la contraloría. Hay que revisar el estado completo. Yo no estoy diciendo que hay que llegar y despedir a todo el mundo, no. Pero hay que comenzar a depurar y que se queden los buenos, los que sirven, del color que sean, porque esa es la idea de la carrera administrativa. No importa tu color político, importa tu capacidad, se te hacen exámenes, se te hacen pruebas y además parejo. Usted compite con usted con usted, y aquí hay un baremo y gana el que gane. Igual en la empresa pública, no necesariamente allí hay eso, pero tiene que haber criterio de austeridad, de contraloría, y por supuesto hay que desmontar muchas empresas públicas. O sea, el Estado no está vendiendo pollo, el Estado tiene que fomentar las industrias, tiene que acometer cosas fundamentales, la educación, por supuesto la administración, la seguridad es tanto la seguridad pública como la seguridad social, y a lo mejor, en otros países no es así, pero en Venezuela, como tenemos este estado tan grande, bueno, a lo mejor la vialidad o la construcción de vivienda, pero de resto, la empresa privada, con fomento del Estado, apoyo, no con martilleo, no con viaje, es la que tiene que producir los empleos. Entonces, ya terminando y cerrando este podcast, muchas gracias por todas estas opiniones. Yo creo que van a ser muy bien recibidas, ¿no? Es mi opinión. Un mensaje final. Si tú tuvieses que decirle, yo soy el abogado defensor de los trabajadores, ¿qué mensaje le darías tú a los trabajadores? Porque, repito, me preocupa muchísimo, muchísimo que el día número 1 va a haber una cantidad importantísima de trabajadores, muchos de ellos movidos por otros intereses que van a exigir que todas esas reivindicaciones que por años se les han negado. El mensaje que a mí lo único que yo he pedido es hay que tener conciencia, hay que estar claro en el momento, hay que hacer un compromiso de ganar, un compromiso mutuo de que esto se va a resolver, pero yo también tengo que trabajar, ponerle mística. ¿Qué le dirías tú? Eso es lo que yo he dicho, pero ¿qué dirías tú? Un minuto, no más. A los trabajadores, pero que sean ya mayorcitos, que piensen que están comenzando en el empleo. Van a buscar una remuneración justa y tienen que tener claro su currículum. ¿Qué voy a dar? ¿Qué voy a aportar? Deben organizarse, no creer en estos llamamientos, porque después que tienes un salario de $1, entonces querer 500 es mentira. Tienen que tener los ojos abiertos, organizarse, identificar verdaderos líderes sindicales, gremiales, y tener claridad en las realidades de lo que se puede pedir. Y muy importante, yo he estado en muchas negociaciones colectivas, aprender a pedir a largo plazo. Porque pedir para mañana, súbeme el sueldo. Pero si tú haces un proyecto donde vas escalando los beneficios, entonces funciona. Y muy importante, la seguridad social. Es más importante pedir hoy, recupérame las pensiones, que recupérame el salario. Porque las pensiones son hasta que te mueres. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Me quedo con la frase aprender a pedir a largo plazo, y funciona en todo. Entonces, ha sido para nosotros un verdadero placer para Venezuela en Crudo haber contado con Ramón Alfredo Aguilar Camero, y los invito a que lo busquen en el podcast Venezuela en Crudo en Spotify, en YouTube, y busquen la información para encontrarlo en todas las plataformas de PDVSA. De este lado, un saludo para todos ustedes. Les habló Horacio Medina y hasta el próximo episodio.